Hola, ¿qué tal, queridos colegas? Espero que estén muy bien, motivadísimos, entendiendo cada tema que hemos visto hasta el momento. Y hoy vamos a hacer un ejercicio práctico acerca de las componentes rectangulares de una fuerza cuando nos dan varias fuerzas en el plano, como en este caso. Entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Así que les voy a pedir que pongan toda la buena energía y se digan a sí mismos: yo soy un ser inteligente y voy a entender todo a la perfección. Entonces, comencemos. Acá nos están pidiendo que hallemos las componentes de cada fuerza y que además de eso al final hallemos la resultante de esas fuerzas. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero que todo vamos a nombrar estas fuerzas para tener un orden. Vamos a decir que esta es la fuerza 1, que esta es la fuerza 2 y que esta es la fuerza 3. Ya la tenía ahí pues nombrada. Vamos a comenzar con nuestra fuerza 1. La componente en el eje X. Debemos tener en cuenta primero con respecto a qué eje se está formando el ángulo con esa fuerza. Entonces acá está nuestra fuerza de 80, la fuerza 1, y está formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. O sea, que vamos a usar para X coseno y para Y seno, respectivamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa componente en X? Nos quedaría la fuerza 1, que es 80, por el coseno del ángulo, que en este caso es 40 grados. Esto nos va a dar un resultado. La componente de la fuerza 1 en Y va a ser igual a ese 80 por el seno de 40 grados. Y eso nos va a dar un resultado, ¿cierto? Pongamos acá para F1. Para F1 igual 80 newtons, pues para que tengamos ahí la referencia. Entonces resolvemos eso en nuestra calculadora y obtenemos que 80 coseno de 40 es igual a 61.28 newtons. Y en el eje Y nos quedaría 80 seno de 40 y eso sería igual a 51.42 newtons. Listo, hemos hallado las componentes de nuestra fuerza 1. Ahora procedemos a hallar las componentes de la fuerza 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces pongamos, para F2 igual a 120 newton tenemos, ¿cierto? Entonces, con respecto a qué eje tenemos el ángulo en la fuerza 2. Resulta que acá nos están diciendo que hay 30 grados entre la fuerza 2 y la fuerza 1. No nos están dando este ángulo con respecto al eje Y y tampoco con respecto al eje X. ¿Qué podemos hacer? Fácil. Pues tengo este ángulo que es 40, que es desde la horizontal hasta la fuerza, y le sumo lo que hay desde esa fuerza hasta la fuerza 2, ¿cierto? Que sería 40 más 30, 70 grados. O sea, que tengo que desde la horizontal hasta esa fuerza de 120 tengo un ángulo de 70 grados, ¿cierto? 40 más 30, 70 grados. Y si quisiera hallar el ángulo que forma esta fuerza con el eje Y, fácilmente lo podría hallar. Yo sé que en este cuadrante hay 90 grados de aquí a aquí. Si tengo cuánto hay de aquí a aquí, pues tengo que este ángulo sería 90 menos 70, sería un ángulo de 20 grados. Así que podemos trabajar para resolver el ejercicio con el ángulo que escojamos. Yo voy a escoger, para repasar el tema anterior, voy a escoger el ángulo que forma la fuerza con el eje Y, o sea 20 grados. ¿Cómo nos quedaría? Pues para X invertimos las funciones, ya no vamos a usar coseno, sino que para X vamos a usar seno. Entonces nos quedaría la fuerza 2 en X va a ser igual a 80 seno de 20 grados. Perdón, ahí no es 80, es 120. 120 porque estamos en la fuerza 2. 120 seno de 20 grados. Y para la componente de esa fuerza en Y nos va a quedar 120 coseno de 20 grados. Y eso nos va a arrojar un resultado. Resolvemos en nuestra calculadora nuevamente. Y esto me da 41.04 newtons. Y acá
Para la componente en Y tenemos que es 112.76 newtons. Listo, tenemos nuestras componentes de la fuerza 1, nuestras componentes de la fuerza 2, ahora simplemente nos faltan nuestras componentes de la fuerza 3. Vamos a trabajar con el ángulo que forma esta fuerza con la horizontal, porque pues es el que nos están dando. Entonces vamos a escribir, para la fuerza 3 tenemos, vamos a trazar acá una línea para que no nos confundamos. Para F3 tenemos, ¿cierto? Tenemos para F3X, la componente en X, ¿cómo me quedaría? Si se dan cuenta, X está en el cuadrante negativo de las X, entonces vamos a poner la fuerza negativa, porque va hacia allá, ¿cierto? Entonces, menos 150, como el ángulo está con respecto al eje X, pues coseno, voy a usar coseno normal, coseno de 35 grados. Y para la componente de esta fuerza en Y, me quedaría 150 positivo, porque está en el eje positivo de las Y, 150 seno de 35 grados, con las que voy a obtener unos resultados. 150 coseno de 35 es igual a menos 122.87 newtons. Y 150 seno de 35 es igual a 86.03 newtons. Listo. Hemos hallado las componentes rectangulares de todas las fuerzas que están actuando sobre ese plano. Pero el ejercicio nos pide que además de ello hallemos la resultante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se halla la resultante? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que la ecuación o la fórmula para hallar la resultante es igual a la raíz de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Por lo tanto, debemos tener la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Fácilmente lo podemos hacer porque ya tenemos fuerzas en X, fuerzas en Y, de todas las fuerzas que actúan sobre ese plano. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza 1 en X, que me da 61.28 newtons, más la fuerza 2 en X, que es 41.04 newtons, más la fuerza 3 en X, pero como tiene signo negativo, la dejo como está, menos 122.87, y eso me va a arrojar un resultado. Ahora, para la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual. Hacemos la misma operación. La componente de la fuerza 1 en Y me dio 51.42 newtons, más la componente de la fuerza 2 en Y, que fue 112.76 newtons, más la componente de la fuerza 3 en Y. Y eso me va a arrojar un resultado que es el que posteriormente voy a reemplazar acá. Entonces tengo que 61.28 más 41.04 más menos 122.87 es igual a menos 20.55 newtons. Y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 51.42 más 112.76 más 86.03, y eso es igual a 250.21 newtons. Listo. Tengo mis sumatorias, simplemente reemplazo en esta ecuación y voy a hallar el valor de la resultante. Entonces, voy a borrar acá un poquito el dibujo
para proceder a reemplazar esta ecuacióncita. Entonces, para el resultante, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, que es la raíz de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado, que es menos 20.55 al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas en y al cuadrado, que es 250.21 al cuadrado. Resuelvo y esto va a ser igual. Menos 20.55 al cuadrado es igual a 422.30. ¿Por qué positivo? Se preguntarán ustedes. Todo número negativo elevado a una potencia par me da un número positivo. Más 250.21 al cuadrado. Eso me da un número grandote, que es 62.605.04. Simplemente sumo esas dos cositas. Estoy haciéndolo paso a paso porque pues yo entiendo que hay personas, ¿cierto?, que no han visto nada de esto, entonces pues para facilitar que no se vayan a enredar en ninguna parte del ejercicio. Entonces esto me da la raíz de 63.027.34 newtons, y la raíz de eso me da que la resultante de mi ejercicio es igual a 251.05 newtons. Y es así como hemos hallado la resultante de nuestro ejercicio. Espero que hayan entendido. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios, y si les gustó este video y entendieron paso a paso todo lo que hicimos, por favor suscríbanse y sigan viendo este contenido. Que pasen buen día, Dios los bendiga.